es una ampliación de Noticias 8:53. Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla Mónica Delta. Y vamos a tocar un tema que es verdaderamente importante, aunque pasa muchas veces desapercibido, ¿no? Estamos en esta campaña Talento con Valor y lo que busca es darle una oportunidad a quienes la tienen más difícil, que son el porcentaje de personas que tienen una discapacidad. La discapacidad física no te anula, igualmente tienes sentimientos, sueños y necesidades de trabajo, ¿no? Y justamente Rocío Valencia, responsable por OIT del programa conjunto Acceso al Empleo Decente para Personas con Discapacidad, está con nosotros para hablar de este tema. Y quisiera iniciar, además de saludándola, Rocío, es saber cuál es la situación en el Perú. Se ha hablado de alrededor de 8 o 10% de personas en nuestro país con discapacidad y esta pandemia debe haberlas golpeado, debe haber golpeado a esta minoría de manera tremenda, ¿no? ¿Qué nos puede decir? Sí, muchas gracias. Buenos días, Mónica, Fernando y Carlos. Buenos días a todas las personas que nos escuchan y muchísimas gracias por este espacio. Como bien dices, la campaña Talento con Valor busca promover la inserción laboral de personas con discapacidad que efectivamente han sido muy golpeadas con la pandemia en estos momentos y es ejecutada como parte del programa que tú has mencionado, ¿no? Del Sistema de Naciones Unidas por la OIT, el Fondo de Poblaciones y la UNESCO. Y sí, algunas cifras o datos estadísticos muy brevemente, que estos son previos a la pandemia porque no tenemos todavía un estudio que mide el impacto que ha tenido esto en las personas con discapacidad. Sí. Pero en el Perú, como tú bien señalabas, de acuerdo a los últimos censos, las personas con discapacidad constituyen más del 10% de la población, o sea, 10.4% de la población, más de 3 millones de personas. 90% de personas con alguna discapacidad forman parte de la población en edad laboral. De ese total, la mayoría son mujeres, 57.7%, y quisiera decir que solamente el 39% de las personas con discapacidad forman parte de la PEA. Es decir, 60.4% están excluidas del mercado laboral. La PEA, como ustedes saben, comprende a las personas que están trabajando o que están buscando activamente un trabajo. Es decir, que estamos hablando que menos del 40% de las personas con discapacidad estaban trabajando, buscando trabajo antes de la pandemia. De acuerdo también a la encuesta nacional especializada sobre discapacidad, la tasa de desempleo de las personas con discapacidad casi triplicaba la tasa de desempleo general. Considerando los efectos de la pandemia, esa tasa debe haber aumentado significativamente y nos preocupa también particularmente la situación de las mujeres, porque a pesar de ser más, como he mencionado, son las más desfavorecidas, acceden menos a la educación, a la formación laboral, sus tasas de empleo también son menores, ganan menos, tienen ocupaciones peor remuneradas. También nos preocupa mucho que a pesar de que tenemos una ley general de la persona con discapacidad que exige una cuota de empleo a las empresas, 5% para el sector público y 3% para el sector privado de empresas que tienen más de 50 trabajadores, constatamos que el cumplimiento de esta cuota es prácticamente nulo. Y sí, efectivamente estamos muy preocupados con la situación que puedan estar viendo las personas con discapacidad en la situación de la pandemia. Los datos que tenemos de organizaciones de sociedad civil la pintan muy duro, ¿no? Entonces esta campaña lo que busca es promover que todo tipo de empresa de cualquier tamaño pueda empezar a sensibilizarse para incluirse como una empresa inclusiva, ¿no? ¿Y qué proponen ustedes? Porque se trata del sistema de las Naciones Unidas, diversas agencias, ustedes de la OIT, pero también participa en tengo entendido, la UNESCO. Entonces, ¿qué se puede hacer para favorecer el empleo de las personas con discapacidades en las actuales circunstancias generadas por la pandemia? Sí, bueno, nosotros esta campaña lo que busca en realidad es invitar a las empresas a crear oportunidades reales de inserción. A convertirse en empresas inclusivas. Por ello, o sea, como decía antes, no importa si es una microempresa, una pequeña empresa, mediana, cualquier empresa puede contribuir al empleo de personas con discapacidad. Cada vez más estudios constatan que la exclusión laboral es algo que está muy arraigado en miedos injustificados y prejuicios. Tenemos que hacer un cambio de chip, de mentalidad. Por eso es importante destacar que en Perú ya hay un grupo importante de empresas que han avanzado en el camino de inclusión laboral. Existe una red de empresas que trabajan en el tema de discapacidad, empresas inclusivas. O sea, ya hay empresas con prácticas de contratar personas con discapacidad que encuentran además beneficios en la inclusión laboral.
Las personas con discapacidad son tan productivas y eficaces como cualquier otro empleado, suelen ser más comprometidas con su trabajo, seguramente porque les ha costado más conseguirlo, tienen una menor tasa de accidentes laborales, contribuyen a mejorar el clima laboral y a promover el trabajo en equipo. O sea, las empresas que contratan personas con discapacidad señalan una serie de beneficios para sus empresas, ¿no? Rocío, pero usted habló de una serie de prejuicios que todavía se mantienen. ¿Cuáles son estos que no se pueden superar todavía? Bueno, barreras como el temor, por ejemplo, a si contratas a una persona con discapacidad que no va a rendir de la misma forma que una persona con discapacidad, temores injustificados, inseguridades, que tienen que hacer de repente ajustes o cambios muy radicales en sus empresas para poder acoger a una persona con discapacidad. Existen también barreras de acceso, yo creo, ¿no? De accesibilidad. La persona con discapacidad encuentra muchas dificultades para poder transportarse a los empleos, ¿no? Creo que hay que hacer como un trabajo de sensibilización con las empresas muy grande y que, de hecho, ya se está, como digo, haciendo. Hay empresas que tienen una política muy clara, con normas muy claras y que tienen pasos muy específicos, ¿no? Que arrancan el trabajo desde sus equipos de recursos humanos y que siguen trabajando con los trabajadores. Y mostrar de las empresas, más ¿no? la medición justamente de la productividad que usted nos señala, Rocío, porque se pone en evidencia que se convierten en muy buenos trabajadores con una productividad que no tiene que ver con la disminución o el límite físico que puedan tener. Y sobre eso, además, adicionalmente, las mujeres es otro nivel y otro rubro donde tienen mayor desventaja. Porque, por ejemplo, en la pandemia, los jóvenes y las mujeres son las que han perdido el trabajo. Y ahora usted nos señala que en el caso de las discapacidades antes de la pandemia, son las mujeres las más afectadas. Así es. Terrible el asunto. Sí, yo creo que el llamado que hacemos es a reflexionar, por un lado, e integrar a las personas con discapacidad a la población económicamente activa. Y en eso todos podemos contribuir, pero las empresas tienen un rol central aquí, ¿no? Cierto. Y lo que esperamos, sinceramente, es que esta campaña contribuya a la promoción, a la protección en condiciones de igualdad, sobre todo, no solo por el tema de discapacidad, sino también por el tema de género, pero que tienen el derecho de las personas con discapacidad a un empleo decente, así como a su desarrollo e inclusión plena y efectiva en la vida política, económica, social y cultural del país, porque vemos la discriminación en todos los planos, ¿no? Señora Valencia, una breve pregunta robando tiempo. Usted habla de las empresas, pero el Estado también es un actor y un gran empleador. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Con frecuencia se han hecho reproches también a una actitud discriminadora en el propio Estado. Sí, o sea, de hecho la ley general propone cuotas para el sector público, por ejemplo, de 5%, para el sector privado del 3%. Y efectivamente vemos que hay muy pocos empleadores que cumplen con esa cuota. Hay un empleador que es el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. El Estado podría tener, de hecho, el SERVIP puede tener un rol clave ahí. El Ministerio de Trabajo, a través de su fiscalización de SUNASIL, podría también hacer un trabajo más estrecho para monitorear que esas medidas se cumplan y también para difundir de mejor manera y acompañar a las empresas en el cumplimiento de esa cuota, porque no se trata de decir vamos a poner una cuota y nada más, ¿no? Entonces creo que ahí el Estado sí ha tenido y tiene, el Ministerio de Trabajo ha hecho programas que acompañan, pero es preciso profundizar con estos programas, ampliarlos. Sí, hay una deuda, yo creo, con esta población y creo que nuestro propósito ahora con esta campaña es visibilizarlo, ¿no? Creo que también hacer un llamado a que las empresas contacten a los centros de empleo que tienen un área de discapacidad. Ahí pueden publicar sus ofertas laborales en la bolsa de trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Estos centros de empleo también tienen esta área de discapacidad que los puede ayudar a planificar, porque hay que hacer todo un proceso de sensibilización de las empresas y también ayudarlos en el proceso de inserción laboral de las personas con discapacidad. De acuerdo, también Rocío. Está el CONADIS, ¿no? Contactar al programa Soy Capaz, que también prepara a las empresas y también tiene un registro de personas con discapacidad y puede hacer el match entre las empresas interesadas en contratar y las personas con discapacidad que quieren ser contratadas, ¿no? Muchísimas gracias, Rocío Valencia, responsable de la OIT del programa Conjunto Acceso al Empleo. Y efectivamente, el gran empleador es el sector público y ojalá que se pongan las pilas también en este sentido y para este grupo de personas que son una minoría, pero importante en nuestro país. Vamos a una pausa, ya regresamos.